Good morning. Buenos días. So we'll go quite quickly to our first meditation session, Vamos a pasar rápidamente a nuestra primera sesión de meditación, but for a very, very brief kind of prelude, pero eh, por un preludio muy breve, I think we can say generally that reality, simply reality, consists of two dimensions. creo que generalmente hablando podemos afirmar que la realidad consiste de dos dimensiones. One we can call the dimension or the dimension of, or the realm of actuality, what's already true. La primera podemos describirla como el reino de la actualidad, lo que ya es cierto, So we're familiar with that, at least to some extent. para con el cual tenemos relativa familiaridad. But the whole of reality includes more than what is already real. It also includes a realm of possibility. Pero la totalidad de la realidad o de este reino no solamente incluye lo que ya es actualmente real, sino también un reino de posibilidades. So what do you think? Do possibilities exist? Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Existen las posibilidades? They must, otherwise everything would stay the same, right? Deben de existir, de otra manera todas las cosas permanecerían igual, ¿no es cierto? So possibilities are as real as actualities. Así que las posibilidades son tan reales como las actualidades. They just haven't become actual yet. Simplemente no se han actualizado hasta la fecha. So in this first, and I did, as I suggested yesterday, I believe there's a very meaningful sequence among the four measurables. Among the first of the four measurables, and namely loving kindness, we're really venturing by the power of by the power of imagination and aspiration into the realm of possibility. Así que con el primero de los cuatro inconmensurables, como mencionaba el día de ayer, en esta secuencia organizada y metódica de prácticas que pretenden orientarnos hacia un desarrollo evolutivo, pues estamos precisamente planteando una variedad de instrumentos que tienen por objetivo el orientarnos hacia ese mundo de posibilidades. We seek to expand our vision, our awareness Tendemos o buscamos expander nuestra visión y nuestra conciencia of what is possible, de lo que ulteriormente es para nosotros viable y posible. and not to imprison ourselves Y buscamos no aprisionarnos a nosotros mismos by assuming that the future can only be a continuation or a repetition of what we've already experienced. a través de presuponer que el futuro tan solo puede ser una repetición o la continuidad de lo que nosotros ya hemos experimentado. So this is built right into the third noble truth, the reality, satya, the reality of the cessation of suffering and its underlying causes. Así que esto se encuentra vinculado a la tercera verdad noble, la realidad de la cesación y de las causas que producen su cesación. That is, we in all likelihood haven't experienced that yet, but it is a possibility, and that possibility is real. And then, as William James commented, there are some things, and this is so important, I found this very deep from him, there are some things that become actual, that become true, that become real for you, if and only if you first believe in them. Y como mencionaba William James, algo que encuentro muy significativo, muy interesante, hay algunas cosas que pueden actualizarse, que pueden manifestarse como realidades presentes para nosotros solo y en dependencia del que nosotros hayamos concebidolas como viables o posibles previamente. Of course, this doesn't mean that anything we believe in will become true. Por supuesto, esto no quiere decir que lo que sea en lo que nosotros creamos va a hacerse real. And there are many things that are true, whether or not we believe in them. Y hay muchas cosas que son verdaderas, sea que nosotros creamos en estas o no. But there are some things we may actualize, we may realize if and only if we already have, or we arouse prior to that realization, a powerful aspiration, a vision, a confidence, a belief. It really is possible and I can realize. Pero hay cosas que nosotros podemos tan solo actualizar si son precedidas por una muy poderosa aspiración, una creencia, una confianza en torno al hecho de que éstas pueden en efecto manifestarse en nuestras vidas. When we read of the great adepts of the past, not only in Buddhism but in other contemplative traditions, we find the tremendous austerities, the sacrifices, the discipline, the perseverance they displayed, without exception,
I think we would find that each one had a powerful aspiration and a confidence, trust, belief that what they're aspiring for really could be realized. Cuando leemos las biografías de los grandes adeptos del pasado, no tan solo de la tradición budista, sino de muchas distintas tradiciones espirituales, y los excepcionales logros que pudieron en su vida actualizar, debemos de tener en cuenta que siempre fueron precedidos por una muy poderosa aspiración, una creencia, una convicción en torno al hecho de que precisamente estas aspiraciones eran viables en términos de su potencial para actualizarse. So right now in the United States, I think there are many people who believe they have a real chance of winning what is right now about a $500 million lottery. Por ejemplo, hay muchas personas hoy en día en los Estados Unidos que poseen la creencia en torno al hecho de que existe una posibilidad de poder ganar pues este nuevo premio de lotería que tiene una bolsa de más de $500 millones. So they buy their lottery ticket. Oh, I believe. Así I'm que feeling lucky. compran su boleto de lotería con esta creencia, tienen esta idea de que pueden ganar y esta noción de que tienen suerte y quizá esta los conduzca al éxito. It's possible. Es posible, But the chances of that possibility becoming actuality, I think, are about as large as stepping off a cliff on the earth and falling onto the moon. pero las posibilidades de que estas aspiraciones se transformen en realidad son tan probables como el caerse de un acantilado y terminar en la luna. So more broadly speaking, Así que más ampliamente hablando, whenever we aspire for some hedonic pleasure, like winning a lottery, cuando quiera que nosotros aspiramos a obtener algún tipo de placer hedónico, como es el caso de ganar la lotería, it's a gamble. es finalmente pues una apuesta. Very obviously, when you buy a lottery ticket, why could be more obvious? Y bueno, obviamente cuando nosotros compramos un boleto de lotería, ¿qué podría ser más obvio, no? If you start a business, Si comenzamos un negocio, will it succeed or not? ¿tendrá o no éxito el mismo? You may have a very strong confidence, aspiration, and so forth, and it may succeed and it may not. Podemos tener y acompañar esto con una gran confianza, aspiración, puede tener o no éxito, quién sabe. You enter into a romance, Cuando perhaps entramos, that is, and perhaps you agree to marry someone with the aspiration, of course, the belief, I'll make this person happy, this person will help to make me happy as well. And in America, it's about 50-50. cuando por ejemplo entramos nosotros a una relación de pareja, quizá nos casamos con alguien, evidentemente iniciamos la relación con esta aspiración de poder hacer a la otra persona feliz y el deseo de que esta persona pueda contribuir con mi propia felicidad. Pero por ejemplo en los Estados Unidos, en términos de las relaciones de pareja, la posibilidad de que esto sea cierto, de que la pareja o que el matrimonio tenga continuidad es del 50%, no más. One of the wealthiest people I know, Una de las personas más ricas que yo conozco, and wealthy through his own incredibly hard work, his intelligence, creativity, and so forth, he told me, alguien que se hizo al mismo tiempo rico a través de su propio talento, a través de su propia, pues muy disciplinado trabajo, me dijo en alguna vez. he said to succeed in business, you need two things, Me dijo, para tener éxito en los negocios requieres de dos cosas, hard work and luck. pues arduo trabajo y suerte. And between the two of those, Y entre los dos de estos, ¿cuál es el más importante? the more important one is luck. Es la suerte. It's really true, isn't it? Es cierto, ¿no? Si lo piensas. So we're living in the great casino called samsara. Así que vivimos en este gran casino que llamamos el samsara. And they have a saying in Los Angeles. No, not Los Angeles, Las Vegas. They have a saying in Las Vegas. Y tienen un dicho en Las Vegas: The house always wins. la casa siempre gana. Just play long enough, Simplemente juega el suficiente tiempo and you'll have none of your money, and the house will have all of your money. y habrás perdido todo tu dinero y la casa tendrá todo tu dinero. And exactly the same is true in the great casino of samsara. Y lo mismo podemos decir en torno al gran casino del samsara. Play long enough, Juega lo suficiente and everything that you've acquired y todo lo que has obtenido y amasado will be lost, vas a perderlo. either slowly or quickly. Quickly is called death. Ya sea lentamente o rápidamente. Y cuando es rápidamente, esto es a lo que nosotros llamamos muerte.
So, in terms of all of our hedonic pursuits, we're all gamblers. Así que en términos de todas nuestras metas o nuestras búsquedas hedónicas, todos somos apostadores. But in the pursuit of happiness, which we all pursue, Pero en la persecución de la felicidad que todos nosotros buscamos, is there any method, any strategy ¿existe algún método, alguna estrategia that is not such a gamble, such a risk, que no presente para nosotros tal riesgo, tal aventura, tal apuesta, and for which the end result finally is you lose everything? y para la cual el resultado final no sea otro que el perderlo todo? And you know, of course, you already know. Y por supuesto que ustedes lo saben, probablemente ya lo saben. It's not the pursuit. No es la búsqueda, It's not seeing genuine happiness over there. no es el ver a la felicidad genuina allá afuera. It's not you're not pursuing. You may pursue a woman, you may pursue a man, you may pursue all kinds of hedonic pleasures. Uno puede perseguir a una mujer, puede perseguir a un hombre, todo tipo de placeres hedónicos. In that hunter-gatherer mode, oh, there's something I want. En ese tipo de modalidad de cazador, recolector, mira, ahí hay algo que yo deseo. There's no pursuit of genuine happiness. No existe una genuina búsqueda de la felicidad genuina. There's nowhere to go to get it. No hay ningún lugar al que podemos llegar para obtenerla. You cultivate genuine happiness. Simplemente la felicidad genuina es algo que se cultiva. It's not a gamble, it's an investment. No es entonces una apuesta, es una inversión. In every moment that you're authentically cultivating genuine happiness, Y en and cada its causes, momento en que nosotros estamos genuinamente, auténticamente cultivando la felicidad genuina y sus causas, is already meaningful. cada uno de estos momentos e instantes se torna en sí mismo significativo. There's no gamble. No existe en él o en ellos ningún tipo de apuesta. If you go on to a, let's say, weekend retreat, Si, por ejemplo, nosotros ingresamos a un retiro de fin de semana and for the weekend, for the 3 days, you're really focusing on cultivating the clarity, stability of mind, cultivating a good heart, then whatever happens after the 3-day retreat, that was already good, already a sound investment, no gamble, guaranteed, sound investment, gold standard. y por ese fin de semana nos abocamos, por ejemplo, al cultivo de orientar a nuestra mente en una dimensión de equilibrio, claridad y atención, y al mismo tiempo nos comprometemos al cultivo de las cualidades del corazón, un corazón cálido y amoroso en general. Bueno, ahí no hay apuesta alguna, no estamos jugando a pues nada, ningún tipo de juego de azar, es una inversión que ya es en sí misma sólida y en sí misma positiva. And that's with or without belief in the law of karma. Y esto es, ya sea que nosotros contemos o no contemos con la creencia y certeza en torno a la ley del karma. In terms of the law of karma, Ahora, en términos de la ley del karma, cultivating virtue, cultivating the seeds of genuine happiness in this el lifetime, cultivar la virtud, el cultivar las semillas de la felicidad genuina en esta vida, then as the karmic seeds of that action comes to fruition in a future lifetime, entonces a medida en que las semillas kármicas de estas acciones presentes arriban a su fruto en una vida futura, it will manifest as good fortune, felicity. naturalmente se van a manifestar como una buena fortuna y felicidad. And within the context of that lifetime, Y dentro del contexto de esa vida, having forgotten about the seeds in a prior lifetime, habiendo olvidado el haber generado estas semillas o cultivadoslas en una vida previa, within just the context of that lifetime, dentro del mero contexto de esa vida, it looks like luck. parece o se manifiesta como si fuera suerte. It's not luck. Pero no es suerte. Seeds were sown, we've just forgotten about. Las semillas fueron en efecto plantadas, simplemente olvidamos el acto de haberlo hecho. But even without belief Pero aún sin la creencia en esto que llamamos karma, in this law of causality, en esta ley de la causalidad, playing itself out from lifetime to lifetime, la cual se manifiesta en un juego de una vida a otra, simply cultivating a good heart simplemente cultivar un buen corazón is already good in and of itself. es o trátase de una acción ya positiva en sí misma. Devoting oneself to virtue is already sound investment. El comprometerse a uno mismo para con el cultivo de la virtud ya es en sí misma una maravillosa inversión. So, we turn now to the meditative cultivation of love and kindness, Así, y en este contexto nos volteamos a el cultivo contemplativo del amor bondadoso, which includes our aspirations to find hedonic well-being. el cual incluye nuestras aspiraciones para también lograr o acceder al bienestar hedónico. But if we just limit it to that, that's what children do
just before Christmas. Pero si tan solo limitamos nuestra aspiración a este segundo, sería similar a lo que los niños hacen justo antes de la Navidad. As they're getting closer to Christmas Day, A medida en que se acercan al día de Navidad, may I get a bicycle? pueda yo obtener una bicicleta, May I get a new video game? pueda yo obtener un nuevo juego de video. Budas y bodhisattvas, por favor. That's the other day, in the altar at home, Oh, yes, sir. I found this little note, and it was me asking for a bicycle, all the Buddhas. El otro día en su casa tengo un altar y llego y veo una notita toda doblada y con muchos dibujitos. Me llamó la atención y la levanto. Y era una formal petición de mi hijita para una bicicleta, a todos los Budas. So if you take Amitabha Así que si tomamos a Amitabha and give him a nice white beard, y le damos una linda barba blanca, Santa Claus. se convierte en Santa Claus. Ami Claus. So that has its place. Así que eso tiene su lugar. But now as we venture, we'll go into meditation in just a moment. Then we venture beyond the realm of actuality into the realm of possibility and cultivate a vision. What would it mean to truly flourish, to find genuine happiness, and to aspire for that? Then we really have loving kindness with wisdom. Pero ahora lo que nosotros buscamos es cultivar una nueva visión, una nueva aspiración. ¿Qué es lo que para nosotros significaría el aventurarnos hacia el mundo de la consecución de la felicidad genuina? Entonces, en torno a esta dimensión, realmente lo que pretendemos agregarle o aportarle es esa aspiración conjuntamente con una de genuina sabiduría. Hola. Please find a comfortable position. Así entonces se encuentra en una cómoda posición, la menos dolorosa posible. As soon as you hear the bell, let this be an invitation for you to relax in your body. En el momento mismo que escuchemos la campana o el gong, hagámoslo como una invitación para relajar a nuestro cuerpo, Letting your awareness descend into the field of the body, right down to the ground. permitiendo simultáneamente que nuestra atención descienda para con el campo del cuerpo hasta el punto, el lugar en donde éste contactase con la tierra, Then filling the space of the body. al mismo tiempo saturando el espacio mismo del cuerpo, And step by step settling the body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. y paso a paso relajando a nuestro cuerpo en su estado natural, relajado, estable y vigilante.
Settle your respiration in its natural rhythm, and settle your mind with the qualities of ease, stillness, and clarity. Asentamos también a nuestra respiración en su ritmo natural, como también asentamos a nuestra mente en una dimensión de relajación, claridad y estabilidad. As we attend to the sensations of the breath, we're attending to events within the realm of actuality. A medida que nosotros atendemos las sensaciones de la respiración, atendemos eventos que acontecen dentro del el reino de la actualidad. Sustaining a flow of cognizance of the duration of each in-breath, the duration of each out-breath. La orientación de este flujo de atención, de cognición, para con la duración de cada exhalación e inhalación. Occurring here and now. Aquellos eventos que ocurren aquí y ahora. And now as we venture into the cultivation of loving kindness, we draw on another faculty of the mind, and that is the imagination. Y ahora, a medida que nosotros nos aventuramos hacia el reino del cultivo de la bondad amorosa, al mismo tiempo extraemos inspiración de otra variable, de otra dimensión de la mente, que en este caso es la de la imaginación, Which consists of displays of the luminous quality of awareness. la cual consiste en despliegues de la cualidad luminosa de la conciencia. And we proceed first of all with a question Y precedemos, en primera instancia, por una pregunta. as we set out sequentially on 4 types of vision quests. A medida en que nosotros nos aventuramos secuencialmente en 4 tipos como de búsquedas visionarias. And the first question is, here and now, La primera pregunta es aquí y ahora. what is your vision of your own flourishing? ¿Cuál es nuestra propia visión o entendimiento de nuestro florecimiento personal? What would make you truly happy? ¿Qué es lo que podría hacernos genuinamente felices? What is your heart's desire? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Imagine it. Imagínenlo.
Imagine what would bring you the greatest sense of fulfillment, meaning, and satisfaction. Imaginen entonces aquello que pudiera aportarles el sentido más amplio de satisfacción, de significado, de bienestar. And imagine that you in fact have the potential to realize your highest ideals. E imaginen que en efecto ustedes ya cuentan con el potencial para actualizar sus más altos ideales. And you may, if you wish, symbolically visualize or imagine this potential Y pueden, si así lo desean, simbólicamente visualizar o imaginar este potencial, which in Buddhism we call your Buddha nature, el cual en la tradición budista llamamos la naturaleza búdica, as a radiant, incandescent orb of white light at your heart, which is to say, in the heart chakra in the center of the chest. como una esfera luminosa, incandescente, en el centro de sus corazones, lo cual es lo mismo que afirmar en el centro del canal central, en el chakra del canal central. And with each out-breath, Con cada exhalación, arouse the aspiration, and may it be so. activen la aspiración, pueda esto así ser, May I realize my heart's desire. pueda realmente actualizar mi aspiración de corazón. And with each out-breath, imagine rays of light emanating from this orb at your heart, Con cada exhalación imaginen rayos de luz y claridad que emanan de esta esfera luminosa e iridiscente en el centro de sus corazones, utterly permeating, filling, saturating your entire body, del mind, todo permeando y saturando a la totalidad de su cuerpo y mente, your entire being, la totalidad de su ser, dispelling all obstacles. del mismo eliminando y disipando todos los obstáculos. And breath by breath, venture boldly into the realm of possibility and imagine here and now that you have realized your heart's desire. Aliento por aliento, aventurémonos al campo de la posibilidad e imaginen que ahora han actualizado
todas sus aspiraciones. And now let's pose a second question. Y ahora hagámonos una segunda pregunta. And based upon a reality. Y basados en una realidad. And the reality is that none of us can achieve our ideals, realize our goals, without the assistance from anyone outside. El que ninguno de nosotros puede actualizar sus ideales y metas sin el apoyo, el auxilio de otros individuos fuera de nosotros, We are not independent. debido al hecho de que no existimos de forma o manera independiente. So we raise the question then, what would you love to receive from the world around you? Así entonces postulamos la pregunta, ¿qué es lo que nos gustaría recibir del mundo que nos rodea? From those near and far, in the short term and the long term, to enable you to realize genuine happiness. De aquellos cercanos y lejanos en el corto y largo plazo para poder actualizar una dimensión de genuino bienestar y felicidad. Imagine it. Imagínenlo. And with each in-breath, Y con cada inhalación, in this same spirit of loving kindness, en el mismo espíritu de la bondad amorosa, arouse the aspiration, may I receive all that I truly need. generen la aspiración, pueda yo recibir todo lo que realmente necesito, From moment to moment, day to day, de momento a momento, de día a día, to realize my heart's desire el actualizar mi deseo de corazón and find genuine happiness. y así poder hallar o encontrar felicidad genuina. And with each in-breath, as you arouse this aspiration, Y con cada inhalación, a medida en que nosotros activamos esta aspiración, imagine the light of kindness, of blessings, the light of all that you truly need, flowing in upon you from all sides. imaginen la luz de la bondad, de todo aquello que ustedes requieran, que a ustedes fluye desde todas las direcciones. Imagine the world, reality rising up to meet you, Imaginen el mundo y la realidad emergiendo para encontrarse con ustedes, meeting all of your needs satisfaciendo todas sus necesidades, in your aspiration for genuine happiness. así como su aspiración para con el logro de la felicidad genuina. Imagine receiving here and now all that you truly need. Imaginen recibiendo aquí y ahora todo lo que realmente necesitan.
we turn to a third truth. Y ahora nos orientamos hacia una tercera verdad. In order to realize such fulfillment, there's no way this can occur without a profound transformation taking place from within. Para poder actualizar estas aspiraciones, las mismas no pueden acontecer si nosotros no propiciamos una profunda transformación interior. So in the same spirit of loving kindness, now envision how would you love to transform, to evolve, to mature in order to realize your heart's desire. Así, en el espíritu de la bondad amorosa, imaginen cómo pudiesen ustedes transformarse, evolucionar y madurar para poder en efecto actualizar esta dimensión de genuino bienestar. From what qualities would you love to be free, and De- with what qualities would you love to be richly endowed? De qué cualidades les gustaría liberarse y cuáles son las cualidades que les gustaría pudiesen ustedes ricamente pues mejorarles. And with each out-breath, arouse this aspiration. Con cada exhalación, activen esta aspiración. May it be so. Pueda así ser. And imagine the light from your heart, E imaginen que la luz de su corazón, luminous and pure, luminosa y pura, permeating your entire being permea la totalidad de su ser with every out-breath. con cada exhalación. And in this realm of possibility, imagine here and now, like time-lapse photography, where you see a gradual change taking place very quickly. Imagine breath by breath. Y en este reino de posibilidades, imaginen como si fuera una de estas fotografías de lapsos de tiempo. Imagine transforming into the person you would love to become. Imagínense transformándose en la persona que les encantaría poder ser. And finally, we turn to a fourth truth. Y finalmente nos orientamos hacia una cuarta verdad. None of us exists in isolation. Nadie entre nosotros existe en aislamiento. Our very existence is intertwined, Nuestra interrelated with all existencia those around us. misma es una interconexa, vinculada para con todos los que nos rodean. So now envision, Así que ahora imaginen, in order to bring the greatest possible meaning to your life, para poder aportar la mayor cantidad de significado a nuestras vidas and therefore the greatest sense of fulfillment, y por lo tanto la dimensión más amplia de significado y de logro o actualización, what would you love to offer to the world around you, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes ofrecer al mundo a su alrededor? to those who are near and far, Aquellos cercanos y lejanos, in the short term and the long term? en el corto y largo plazo. And breath by breath, as you breathe out, imagine the light from your heart flowing out to the world around you. Aliento por aliento, a medida en que exhalemos, imaginen que esta luz y claridad se irradia al mundo a nuestro alrededor, With the aspiration, may it be so.
con la aspiración, pueda esto así ser. And imagine this light taking on the forms of the greatest goods you love to offer to the world around you. Imaginen que esta luz toma la forma de los más importantes bienes o bienestar que desearíamos aportar al mundo a nuestro alrededor. Release all imaginations and let your awareness be still. Liberen ahora toda imaginación y permitan que su atención permanezca en quietud. ¿Cómo? ¿Está bien el tecito? ¿O quieres un cafecito? Oh, Naso. So this is one method of cultivating loving kindness, starting where the Buddha suggested, cultivating loving kindness for oneself, which hopefully will be very sincere and with feeling, and then gradually extending it out, 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 until all barriers are broken down and one's sense of loving kindness is without limit. Así que este es uno de los métodos que el Buda nos compartió para con el cultivo de la bondad amorosa, empezando con nosotros mismos, lo cual esperanzadoramente puede hacerse con gran naturalidad, con gran sinceridad, y poco a poco extendiendo este sentimiento de bondad amorosa hacia todos los que nos rodean, rompiendo todas las barreras y a través de ese medio siendo de mayor beneficio a otros. So such practice can be viewed in two meaningful and complementary ways. Tal práctica puede ser vista o interpretada desde dos diferentes ángulos, tanto significativos como complementarios. I think it's quite likely Y creo que es muy posible that some people really don't feel much of a sense of loving kindness for themselves. que algunas personas no sientan pues bondad amorosa para consigo mismos inclusive. For those suffering from very low self-esteem, Para aquellos que sufren, por ejemplo, de muy baja autoestima, a lack of self-worth, una ausencia de valor personal. they may have a sense they don't really deserve happiness. Pueden inclusive tener la sensación de que no merecen Or they may be obtener focusing, bienestar y felicidad. or they may be focusing so single-pointedly on the realm of actuality that they never allow their imagination to venture boldly and confidently into the realm of possibility. O pueden estarse concentrando tan unipuntualmente en el mundo de la actualidad que no pueden generar esta idea, imaginación y aspiración para con el mundo de la posibilidad futura. It's ever so easy to just fall into kind of a grind, a rut, a habitual pattern. Es siempre muy sencillo el seguir una línea como de habituación pues continua, como patrón continuo. Never take time to envision possibilities of other ways of being. Y así nunca tomar tiempo para visorar posibilidades en torno a otras formas de ser. So that's what this practice is for. Así que este es uno de los objetivos precisamente de esta The práctica. first step among the four measures. El primer paso entre los cuatro inconmensurables.
to envision that which we've never experienced before. el avisorar aquello que nosotros no hemos experimentado previamente. So this is an ever so important starting point. And if it's not cultivated, my sense is that loving kindness for others never takes deep root and doesn't expand as fully as it possible. Por tanto, este es un punto de partida que desde mi perspectiva es fundamental y esencial, el cual de no cultivarse impedirá el que este sentimiento de bondad amorosa orientado hacia los demás nunca pueda en nosotros enraizarse, nunca pueda manifestarse con solidez. Because if you lack a sense of your own self-worth, Porque si nosotros ulteriormente carecemos de un sentido de valor personal, feeling you have very little potential, sintiendo muy poco potencial, and then you direct your attention outwards, y después dirigimos nuestra atención hacia afuera, how will you avoid that conclusion for other people? ¿cómo podremos cómo podremos evitar el ser presas de esta conclusión en torno a otras personas? When you look within, if you can't find anything lovable, anything truly, anyone here, truly worthy of love, then when you look outwards, how would you find it there? Evidentemente, cuando vemos hacia adentro, si no encontramos a nadie que sea digno de amar, pues ¿cómo podremos al voltear nuestra atención hacia afuera hacer lo mismo? So on the one hand, such practice may be viewed as a cultivation of a genuine, heartfelt aspiration, a yearning for others' well-being. Así que por un lado, esta práctica puede ser interpretada como el desarrollo de una genuina y sincera aspiración para con el bienestar de otros, A benevolent sense of loving kindness where previously it was not there, un you sentido cultivate it, and then it is there. benevolente de bondad amorosa que previamente no estaba en nosotros presentes, que hemos cultivado para que el mismo en nosotros aparezca. So it may feel like that we're cultivating a quality that we really didn't have before, but through meditation, gradually it's cultivated, and then we realize it. Very much like in shamatha, we may feel, I have very little stability, very little clarity, but through the practice, I'll gradually cultivate these qualities which were previously missing. Y puede sentirse que precisamente a través del cultivo, esto es a través de la propia práctica, nosotros podemos fortalecer y desarrollar estas cualidades que previamente nosotros no se encontraban presentes, de la misma manera que cuando nos aventuramos al cultivo de la práctica del shamatha, de la atención sostenida, previamente podríamos haber reconocido la ausencia de atención y claridad en nuestra mente, pero la misma puede fortalecerse y refinarse precisamente a través del cultivo de la práctica de la atención sostenida. So let's linger there just for a short time on the parallel between the cultivation of loving kindness and the cultivation of the stability and clarity of attention which you get through shamatha. Así que concentrémonos por un momento entre el paralelo de cultivar la bondad amorosa y el cultivo de la claridad y estabilidad de la atención que pretendemos desarrollar a través de la práctica del shamatha. For shamatha, when one first attends to the mind, Para el shamatha, one sees the actuality. Cuando My mind oscillates between being agitated, restless, turbulent, and then tired and dull, and then agitated and turbulent, and then dull. And that seems to be my mind. Cuando nosotros nos enfocamos en la actualidad de nuestra conciencia, descubrimos que la misma es arrastrada y movida por dos diferentes distracciones y extremos. Por un lado, la extrema turbulencia, agitación, la ausencia de claridad, y por otro lado también la lasitud, el hundimiento mental, el sopor y el sueño. Y por momentos se encuentra agitada y por momentos se encuentra pues en este estado de lasitud, y así oscilamos entre uno y otro de forma recurrente. So one then cultivates stability as an antidote for agitation and cultivates clarity as an antidote to dullness. Así uno cultiva la estabilidad como un antídoto para la agitación y uno cultiva la claridad como un antídoto al hundimiento mental. This is called the developmental approach to practice of shamatha. Esto es a lo que nosotros describimos como la aproximación de desarrollo para con el cultivo del shamatha. But there's another approach too, Pero también existe otra aproximación, and that is releasing y esta es la de all objects, liberar todos los objetos, all grasping onto any object at all, todo aferramiento para con cualquier tipo de objeto. and with a very deep sense of just release. Y así, con una sensación muy profunda de liberación, Just let your awareness come to rest, tan solo permitimos que nuestra atención descanse at ease, loose, en un estado de relajación, en un estado de soltura y ausente de movimiento, unmoving, without directing the attention to any other object, sin dirigir a nuestra atención a ningún otro objeto, like right now. como en este momento, And without grasping onto anything, y así sin aferrarse absolutamente a nada. one sees that the very nature of awareness
free of grasping Uno observa que la naturaleza misma de la conciencia libre del aferramiento is already still es en sí misma ya una quieta, and is already luminous, es ya en sí misma luminosa, bright and clear. clara, brillante. So you may simply rest in that awareness of awareness. Simplemente podemos entonces descansar en esa atención de la atención. And rather than developing stability and clarity, Y en vez de desarrollar la estabilidad y la claridad, you discover the stillness and luminosity that were already there. simplemente descubrimos la quietud y la luminosidad que ya existen ahí. And simply continue doing that for a long Y time. simplemente continuamos haciendo esto por un largo periodo de tiempo. And you discover shamatha, you don't develop it. Y desde esta perspectiva nosotros descubriríamos el shamatha en oposición a cultivarla. So you don't attain it. Así que desde esta óptica también podríamos afirmar, no la logramos. You realize those qualities that were already there but were veiled by all of the grasping, the craving, hostility, the turbulence. But all along, shamatha was already there. En oposición meramente actualizamos las cualidades de la conciencia que estaban ya ahí presentes, pero se encontraban temporalmente veladas por los diferentes venenos que nos afligen, tales como la ignorancia o la confusión, el aferramiento del apego, la hostilidad y la turbulencia mental en términos generales. En otras palabras, reconocemos lo que ya estaba ahí presente. And likewise, through discursive practice, conceptual practice, we may seek to cultivate loving kindness where it seems to be absent. De la misma manera, a través de la práctica discursiva, pretendemos cultivar la bondad amorosa en la dimensión o en el lugar en donde aparentemente previamente no estaba presente. And when we begin, it's at least on occasion, it's bound to feel somewhat superficial, conceptual, kind of thin, Y not cuando much feeling. comenzamos esta aventura y proceso, parecería como si lo que logramos es algo pues todavía superficial, conceptual, un poco delgado. And what's the point of all the conceptualization, the visualization, and all of that? Y tendríamos que preguntarnos cuál es el objetivo del desarrollo de toda esta conceptualización y visualización, todo esto. Will loving kindness really come out of those thoughts and images? ¿Realmente la bondad amorosa emergerá de esos pensamientos e imágenes? Is that really the recipe? ¿Esta es realmente la receta? Put this set of thoughts and then cook well with this set of images, and after 24 minutes, you get a nice loving kindness cake. Coloquen esta colección de pensamientos, mézclenlos con esta colección de imágenes y después de 24 minutos obtendrán ustedes este sabroso pastel de bondad amorosa. I don't think so. No lo creo. But rather, by cultivating such thoughts, such visions, such aspiration, En oposición, a través de cultivar talos pensamientos, visiones y aspiraciones, we're displacing lo que pretendemos es dislocar all of the thoughts, aspirations, and so forth that are incompatible with, that snuff out, obscure, stifle todos los loving kindness. pensamientos, deseos y aspiraciones que de alguna manera oscurecen, limitan y rigidizan precisamente la bondad amorosa. And by so doing, Y a través de hacer esto, gradually our innate capacity for loving gradualmente kindness nuestra capacidad innata para con el despliegue de la bondad amorosa will start to flow from the depths of the heart empezará a fluir desde las profundidades de nuestro corazón, more and more unimpededly, cada vez de forma menos limitada, because we're not getting caught up in mental afflictions and conceptualizations that obscure the light of that loving kindness. debido al hecho de que no nos veremos atrapados por las aflicciones mentales y las conceptualizaciones que de alguna manera oscurecen la luminosidad de esta bondad amorosa. One of the most encouraging events that happens on occasion, not Uno all the de los time, eventos in the retreats in Phuket, más esperanzadores que acontecen, no siempre, pero en ocasiones en los retiros que dirijo en Phuket, when people are practicing many hours a day, day after day, week after week, cuando las personas practican muchas horas por día, día tras día, varias semanas, and the rumination gradually quiets down. y gradualmente el diálogo interior empieza a aquietarse The natural clarity silenciosamente. and stillness of awareness become more and more manifest. La natural claridad de la conciencia y la quietud se hacen cada vez más manifiestas. On a number of occasions, people come to me, and when they're reporting their experience, they say, I was just resting there quietly, following the breath. En una variedad de ocasiones las personas me reportan, tan solo estaba ahí yo descansando quietamente, atendiendo a la respiración, The mind very quiet, still. la mente muy clara, quieta, estable, And then a sense of unconditional love just arose spontaneously. y espontáneamente un sentido de amor incondicional en mí emergió de forma natural. So I've never experienced anything like that.
Nunca había experimentado algo de esta naturaleza previamente. I wasn't cultivating it, No me wasn't thinking encontraba about it, cultivándola, no me encontraba pensando acerca de esta, and I didn't think I had it in me. como simultáneamente no pensé que yo contara con esa cualidad o potencial dentro de mí mismo. It was such a wonderful discovery, Un maravilloso descubrimiento, such a nice surprise. una linda sorpresa. So this was not loving kindness that was cultivated, it was loving kindness that was discovered. Esta entonces no sería la bondad amorosa que fue cultivada, sino más bien aquella que fue descubierta. You may discover it through shamatha. La podemos descubrir a través del medio del shamatha, You may discover it through the act of cultivation of loving kindness. la podemos descubrir a través del acto del cultivo activo de la bondad amorosa. So let's turn now to from the Buddha's own teachings. Así que voltemos ahora al referente de las propias enseñanzas del Buda, It's really a meditation. la cual para nosotros no es otra cosa que una guía metódica de meditación, The Metta Sutta, the Buddha's discourse on loving kindness. denominado el Metta Sutta o el Sutra del Maitri, esto es, el discurso del Buda acerca de la bondad amorosa. So when he was expressing this, I think he was really leading a guided meditation. Así que pienso que cuando el Buda enunció esta transmisión y enseñanza en realidad, lo hizo en el contexto de una guía de meditación. Estaba guiando una meditación. It's important to recognize that whenever the Buddha gave teachings, he was always teaching someone. And in most cases, he was teaching in response to some expressed question and need and aspiration on the part of those who approached him. And then spontaneously arose a sutra. Así que es importante tener en cuenta que siempre que el Buda enseñó, lo hizo en relación a una persona, un interlocutor, y también en vinculación a una necesidad que éste expresamente comunicó al Buda. Y aquello que entonces el Buda enseñó se convirtió en lo que llamamos un discurso o un sutra. So this discourse begins, may all beings be happy, Así este discurso comienza, que todos los seres sean felices secure, y estén a salvo, may their minds be contented. que su mente pueda sentirse satisfecha. So we see from the very beginning, it's not just my clan or all of us Buddhists or even all human beings. Así que como podemos observar desde un inicio, esta aspiración no se concentra meramente en mi clan, en todos nosotros como budistas o simplemente en nosotros como seres humanos. All sentient beings, Más bien atiende a todos los seres sensibles, all beings who strive for happiness and wish to be free of suffering. todos aquellos que por naturaleza buscan la felicidad y la liberación del sufrimiento. May we all be happy and secure, may our minds be contented. Podamos todos nosotros encontrarnos felices y a salvo, que nuestras mentes puedan sentirse satisfechas. Whatever living beings there may be, feeble or strong, tall, stout or medium, short, small or large, seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born and those who are yet to be born, may all beings without exception be of good cheer. Sin importar los seres vivos que existan, débiles o fuertes, altos, vigorosos o medianos, bajos, pequeños o grandes, vistos o no vistos, que vivan lejos o cerca, los nacidos y los que aún no han nacido, que todos los seres, sin excepción, se sientan felices. So he's encouraging us here to look through all of the differences of appearances. Nos aliente el Buda a que nosotros podamos ver más allá de las distintas apariencias, Beings who are attractive and unattractive, virtuous and unvirtuous, and so on. los seres que son atractivos o no lo son, virtuosos o no virtuosos y así sucesivamente. And even for those who are not yet born. Y aún para aquellos que inclusive son no natos. In other words, this must be for this cultivation of immeasurable loving kindness. En otras palabras, para el cultivo de esta inconmensurable bondad amorosa, It must be all inclusive, and that is excluding no one. debe tratarse de una cualidad todo inclusive. Esto quiere decir una que no excluya a nadie. Let no one deceive another or despise any person anywhere. Que nadie engañe ni desprecie a otro en ninguna parte. So we can pause again and ask, is there such a thing as despicable behavior? Así que podemos pausar por un momento y preguntarnos si existe algún tipo de comportamiento despreciable. Yes, definitely. Definitivamente. Behavior? Sure. Por supuesto, por comportamiento. Kidnapping. Por ejemplo, el secuestro. You can come up with your own list. It's very obvious. Many horrible deeds of people. Pueden ustedes elaborar su propia lista, una enorme variedad de diferentes comportamientos. Are there despicable thoughts, intentions, Existen pensamientos e intenciones despreciables, plans, planes,
Definitely, yeah. Definitivamente, indudablemente. Nothing good about them. No hay nada bueno en ellos. There's nothing good about cancer, nothing good about polio, nothing good about tuberculosis. Just may they be gone forever. That would No be hay a good nada bueno aspiration. acerca del cáncer, la tuberculosis, el polio, puedan desaparecer del todo. Esa es la aspiración. I'm just going to pause briefly. Tan solo voy a pausar por un A momento. few years ago, I had the privilege Pero algunos años tuve el privilegio of teaching shamatha in a scientific study in Los Angeles and in Vienna to groups of people who had epilepsy. de enseñarle el shamatha en Viena y en Los Ángeles en un estudio, en una investigación orientada a personas que sufrían de epilepsia, To see whether possibly cultivation of shamatha might help to alleviate the intensity of their epileptic seizures and the frequency of them. con el objetivo de explorar si el cultivo del shamatha pudiera disminuir la intensidad de estos pues ataques epilépticos o crisis epilépticas o por lo menos disminuir su intensidad o superarla del todo. I'm not sure how much I was able to benefit. I don't No estoy seguro cuánto es que fui capaz de beneficiar a estos individuos. But I know they benefited me a lot. Sin embargo, lo que sí puedo decirles es que a mí me beneficiaron enormemente. So I got to know each one individually. Así que pude conocer a cada uno de ellos individualmente. And one of the most, perhaps the most lingering thing, I learned a lot during that time, and perhaps the most lingering or sharpest point I learned is never think of a person with epilepsy as an epileptic. Y una de las cosas fundamentales que aprendí a través de este estudio y de este proceso es nunca pensar en una persona que sufre de epilepsia como un epiléptico. Don't turn the disease into a noun for a person. En otras palabras, no transformen a la enfermedad en un pronombre que describa a la persona. Because you've now basically fused or even identified the person with a disease. Porque de hacer esto habremos fundido e identificado a la persona con su enfermedad. And epilepsy is not a pleasing disease. Y como todos ustedes saben, la epilepsia no es una enfermedad agradable. In terms of appearance, this is pretty creepy. Para empezar, en términos de sus síntomas de apariencias, People may es fall to bastante the ground. perversa. Las personas pueden caer a la tierra, They may have a seizure, they may writhe, there may be froth coming from the mouth. pueden pues emitir espuma de la boca, pueden hacer sonidos extraños, pueden tener pues estas crisis epilépticas, estas convulsiones epilépticas, They may totally zone out. pueden del todo perder la razón, They kind of look like they're possessed. parecen estar posesos. There's nothing pleasing about it. No hay nada agradable acerca de esta enfermedad. It's a disease. It's a problem in the brain. Es un problema en el cerebro, una enfermedad. But the people I met were people just like me Pero las personas que yo tuve la oportunidad de conocer eran personas tal y como yo, who have a disease. que tenían una enfermedad o sufrían de esta. And right now there's no cure. Una para la cual en este momento no existe alivio, no existe cura. And so likewise for people with the disease of hatred, De la misma manera para las personas que hoy sufren de la enfermedad del odio, the disease of a proclivity for kidnapping, la enfermedad para la proclividad para llevar a cabo acciones negativas como el secuestro, genocide, el racism, genocidio, el racismo, terrorism. el terrorismo. I would think it's maybe even better not to call people terrorists. Yo creo que inclusive sería mejor no llamar a las personas terroristas. There are people who, out of delusion, Más bien hay personas que, movidas por la confusión, engage in acts of terror. se involucran en acciones de terror. And the acts of terror are absolutely despicable. Y los actos de terror son absolutamente despreciables. How may they be free of that ¿Cómo intention? pueden liberarse de esta intención? There are despicable acts, but they're not despicable people. Hay acciones entonces despreciables indudablemente, sin embargo no existen personas despreciables. They're trying to find happiness. Isn't that strange? Curiosamente intentan encontrar la felicidad. ¿No es esto extraño? And some, out of the aspiration to find happiness, will put on a backpack of Y explosives, así go movidos, into a marketplace and blow up people that they don't even know, and thinking this is a good thing. This is going to be, God will be pleased. movidos por una aspiración de felicidad, se arman de una maleta de explosivos, se orientan hacia un mercado abierto en donde hay una variedad de personas inocentes y detonan esa bomba, matando a miles o a cientos, y todo haciéndolo con la aspiración de que esto sea pues algo que agrade a su Dios y que por lo tanto les brinde reconocimiento, aprobación y por tanto satisfacción. Who is worthy of greater compassion? The people who are killed through explosion, or the person who kills them
out of delusion. Así entonces, ¿quiénes son más dignos de compasión? ¿Las personas que mueren como resultado de esta explosión o la persona que las mata como consecuencia de su confusión? In anger or ill will, let no one wish any harm to another. Presas del enojo o de la mala voluntad, que nadie dañe a otro. Just as a mother would protect her only child, even at the risk of her own life, even so let one cultivate a boundless heart toward all beings. Al igual que una madre protege a su único hijo, incluso arriesgando su propia vida, que cada uno cultive un corazón ilimitado hacia todos los seres. So as His Holiness Dalai Lama has often commented, that's the principal template or paradigm most commonly cited in all of Buddhism, the love of a mother for her only child. Este es entonces el paradigma más comúnmente citado en la totalidad del budismo, el amor de una madre para con su hijo único. And then to seek to view other sentient beings in a similar way, as if each one is one's only child, one's brother, one's sister, one's mother, one's father. That sense of kinship, that sense of intimacy, and deep sense of caring, may you be well and happy. Y así buscar contemplar a todos los seres como si fueran nuestras madres, como si fueran nuestros únicos hijos, como si fueran nuestros hermanos, como si fueran nuestros parientes, ¿no? Con el deseo de que puedan obtener bienestar, que puedan trascender el dolor. Let one's thoughts of boundless love pervade the whole world, above, below, and across, without any obstruction, without any hatred, without any enmity. Que nuestros pensamientos de amor ilimitado abarquen al mundo entero, arriba, abajo, por todo lo ancho, sin obstrucción, sin ningún odio ni enemistad. So once again, as His Holiness has commented, when it comes to loving kindness, especially on the part of mothers or, of course, fathers, Y de nueva vez, como su santidad el Dalai Lama suele citar, especialmente por lo que concierne a la bondad amorosa en los padres y madres, there's a biological imperative existe un imperativo biológico to care for one's own children. orientado hacia el cuidado de nuestros propios hijos. Even that doesn't always break through, Aun este no siempre se comunica, but usually it does. pero usualmente lo hace. So there's genuine caring, love, affection, warmth, at least for one's own children. Así que por lo menos para nuestros propios hijos hay genuino interés, preocupación y amor. And then perhaps it extends to one's immediate family. Y después quizás se pueda extender a nuestra familia inmediata And then perhaps it extends as far as one's extended family. y después puede extenderse tanto, tan ancho o tan largo como nuestra familia más extensa. Those with whom one has a strong sense of identity. Aquellos con los que uno comparte un sentido muy profundo de identidad. But almost invariably, whenever there's a sense of my family, there's a sense of, and that's not my family. Pero también inmediatamente casi cuando emerge en nosotros un sentido de mi familia, simultáneamente emerge uno de este otro grupo, no es mi familia. And that's where the barrier comes down. Y ahí es donde surge la barrera. My family versus your family. Mi familia en oposición a la tuya. My child versus not my child, your child. Mi hijo en oposición al que no es mi hijo, tu hijo. My country, not your country. Mi país, no tu país. My species, not your species. Mi especie, no tu especie. And that's when the barriers come down. Y ahí es donde surgen las barreras. And love becomes measurable. Y el amor se convierte en uno medible. One sees it like a jagged rock. It goes here and then it stops, and it goes here and it stops. And so it's very, how do you say, jagged. Uno lo vería como una especie de roca irregular, repleta de picos que al girar lo hace primero para un lado y después para otro lado. And what the Buddha is encouraging here, but it's such a universal principle. Y lo que- in Christianity, throughout the world, the sense of unconditional, boundless. So your love goes like a supernova. It just goes in all directions, and it just never stops. Y lo que aquí el Buda nos insta es a elevar este sentimiento y determinación de bondad amorosa a una dimensión transpersonal, como si en nosotros explotara una especie de supernova en donde el amor se extendiese a todas las distintas direcciones del espacio, del tiempo. And this, of course, is not something to cultivate only when you're on your meditation cushion. Y esto, por supuesto, no se pretende trátese de algo que nosotros tan solo cultivemos en nuestro cojín de meditación. Whether one stands, walks, sits, or lies down, Más bien es algo que deseamos cultivar, ya sea que uno se encuentre de pie, camine, se siente o se encuentre acostado. as long as one is awake, one should maintain this mindfulness. Mientras uno esté despierto, debe mantener esta atención. And this mindfulness, of course, doesn't mean just moment-to-moment awareness of images and thoughts and tastes. It's a very superficial form of mindfulness.
Y aquí este tipo de atención no se refiere a mantener recolección de todo lo que acontece en nuestras mentes, imágenes, ideas, memorias, pensamientos, etc. Trataríase en este contexto de un tipo de atención muy superficial. It's the mindfulness of a bunny rabbit sitting in a field. Este sería el tipo de recolección de un conejito que está apostado en una pradera, ¿no? Here and now, moment to moment. Aquí y ahora, momento a momento. I don't see them achieving rainbow body. No veo que este tipo de conejitos a través de ese medio logren el cuerpo de arcoíris. So being mindful is good. Ser atento es algo bueno, indudablemente. When the Buddha says maintain this mindfulness, he's Pero- saying, bear this in mind that whomever I encounter, may I attend to them like a mother looks for only child. Attend to them with a boundless heart. Attend to them with no enmity or hatred. Bear that in mind. That is rich, full, profoundly transformative and meaningful mindfulness. Así que cuando el Buda nos insta a mantener esta atención, se refiere a aquella de que en cada momento vea a todos como si fueran mis madres, como si fueran mi único hijo, que los pueda atender con un sentido de bondad amorosa y de compasión, como si se tratase de algo significativo. This, they say, is the sublime state in this life. Este es, afirman, el estado sublime en esta vida. This is heaven in this life. Esto es el paraíso en esta vida. Wherever you are, if your heart is filled with such immeasurable loving kindness, A donde quiera que te encuentres y tu corazón se encuentra saturado por esta bondad amorosa, there's no gamble. no habrá entonces apuesta alguna. You're not playing the lottery of the pursuit of hedonic pleasure. No estarás jugando la lotería de la persecución del placer hedónico. You don't have to hope or wonder, oh, in the future might I be born in heaven. No tendrás que tener esperanzas vinculadas a la aspiración de en el futuro renacer en un paraíso. You realize heaven here now. Más bien actualizas el paraíso aquí y ahora. Not falling into wrong views, virtuous and endowed with insight. One gives up attachment to sense desires. Sin caer en visiones equivocadas, virtuoso y con una comprensión profunda, uno renuncia al apego a los deseos sensuales. When the Buddha speaks of not falling into wrong views, he's absolutely not referring to abiding by some strict doctrine of the Buddhists. That is, now you do believe all of these things of Buddhism. He's not talking about that, adopting a certain doctrine based upon authority, but rather not falling into inauthentic, inaccurate ways, false ways of viewing reality. In a way, it has nothing to do with Buddhism. It has everything to do with, are you viewing reality authentically or are you not? And if you are viewing reality inauthentically, that's going to block your experience of loving kindness. Así que cuando el Buda nos habla acerca de cultivar este tipo de percepción correcta y evitar la visión equivocada de la realidad, por ello no se refiere a adoptar dogmáticamente una variedad de distintas doctrinas, de distintos puntos de vista, como consecuencia del respeto y autoridad que para nosotros representa el Buda o nuestro informante en general. Más bien se refiere por desarrollar esta visión correcta de la realidad, el adoptar una percepción adecuada para o concordante a la naturaleza de las cosas, a la manera en que las cosas son, debido al hecho de que si nosotros en oposición somos presas de visiones equivocadas, formas inauténticas de percibir la realidad, pues estas por naturaleza bloquearán el despliegue de nuestra bondad amorosa. And he does say giving up attachment to sense desires. Sin embargo, sí nos dice e invita a liberarnos del apego a los deseos sensuales, He doesn't say stop enjoying sensual pleasures. lo cual en ningún momento quiere decir que nos insta a dejar de gozar los placeres sensuales, Like stop enjoying tasty food or como por beauties of ejemplo nature. el dejar de gozar una comida pues suculenta o la belleza de la naturaleza, Lovely music, a nice massage. linda música, un buen masaje, Nothing wrong with those. nada de malo en ellos. But the attachment to sense desire Pero el apego a los placeres sensuales means focusing on the objects that appear in the senses with attachment feeling, and my happiness will come from there. se refiere a apegarnos a los estímulos sensoriales que se manifiestan a nuestros campos sensoriales con la convicción de que el placer que experimentamos de ellos se deriva, ellos lo producen. That's got a false view built right into it. Eso viene acompañado de un punto de vista incorrecto que naturalmente le acompaña, Because there's nothing out there that actually makes you happy. It Debido al seems like hecho it, but it's really false. de que no existe absolutamente nada de nosotros que realmente nos haga felices. Así puede manifestarse, aparentar,
pero no existe de esa manera. And especially by viewing other people with attachment feeling, I'm relying on you to make me happy. You're, on the one hand, obscuring the actual source of happiness. On the other hand, you're turning the other person into simply an object or an instrument for your well-being. Y por otro lado, cuando nosotros percibimos a la otra persona como la fuente de nuestra felicidad, por un lado bloqueamos la fuente genuina de ese placer, que es mental, es interno a nosotros, y por otro lado, de forma un poco más inadecuada, transformamos a esa otra persona en un objeto de nuestro propio bienestar. And then finally he says, verily, such a person with boundless loving kindness, with virtue, with insight, freedom from attachment, such a person does not return to enter a womb again. Y finalmente nos dice el Buda, ciertamente tal persona, una libre de estas aflicciones mentales y emocionales, de esta confusión, apego, aversión, no regresa a un vientre de nuevo. So does he really mean that? ¿Realmente quiere decir esto? Is that such a bad thing to enter the womb? ¿Es algo tan malo el entrar a un vientre? If so, why did the Dalai Lama do it 14 times? Y si ese es el caso, ¿por qué es que el Dalai Lama lo hizo conscientemente 14 veces? You think he'd learn. Uno pensaría que hubiera ya aprendido la lección, ¿no? And I hear him talking about he's coming back again. Y además lo escucho decir a menudo que ya viene de vuelta. So what's this referring to? Así que esto a qué es a lo que se refiere. One does not return again to the womb simply propelled, that's the word, propelled by one's craving, by attachment, by karma, thrown into one's next existence by the force of mental afflictions and karma. Lo que en esencia quiere decir es que uno no será proclive a entrar a un nuevo vientre, experimentar un nuevo renacimiento como consecuencia de las fuerzas inerciales del karma, de las aflicciones mentales y emocionales tales como la confusión, el aferramiento del apego y la aversión. This rebirth by the power of karma and klesha is so similar Este renacimiento determinado por el poder del karma y los kleshas es tan similar to being thrown into a non-lucid dream. al ser arrojado inconscientemente a un sueño no lúcido. So you're there in a dreamless sleep, not really knowing anything. Así que te encuentras para empezar en un sueño sin sueño, sin no saber nada. Your mind has dissolved into the substrate, just so a deeper dimension of consciousness, but not manifest. You're not really aware of anything, not even that you're asleep. En ese estado tu mente se ha disuelto en la conciencia sustrato, un estado mucho más sutil de la conciencia. Sin embargo, uno que todavía para ti no es manifiesto en el contexto de que no eres consciente en esa dimensión, estás realmente dormido. And then some seeds, some potentialities in your mind stream are catalyzed. Así entonces algunas semillas y potenciales presentes en la mente ahora se catalizan. You don't know what those seeds are, you don't know what catalyzed them, No saben cuáles son estas semillas ni qué es lo que las ha catalizado. but then suddenly Y ahora súbitamente you're thrown into a dream. se hacen presentes y el individuo es arrojado a la experiencia onírica, un nuevo sueño. And you don't know it's a dream. Y uno no sabe, no es consciente del hecho de que se trata en efecto de un sueño. When you were in deep sleep, you were merely ignorant. Cuando te encontrabas meramente inmerso en el sueño profundo sin sueño, inconsciente de ese estado, eras una persona meramente ignorante. But now you're both ignorant and delusional. Pero ahora eres una persona tanto ignorante como al mismo tiempo fantasiosa. Because you don't know that you're dreaming. You don't know that you're dreaming. Porque por un lado no eres consciente del hecho de que te encuentras soñando, And you mistakenly think, this is reality. pero al mismo tiempo equívocamente interpretas a este estado como si fuese la realidad. These are really other people around. Estas son realmente otras personas que se encuentran a mi alrededor. This is all really happening. Esto es algo que realmente está aquí And sucediendo. I've always been this person I think I am now. Y siempre he sido esta persona que pienso soy ahora. And I'm going to be here for a long time. Y voy a estar aquí por un largo tiempo. And I like this and I don't like that. Y me gusta esto y no me gusta esto otro dentro de este sueño. And I hope she will do that and I hope he doesn't do that. Y espero que ella haga esto y que aquel no haga lo otro. And then 5 minutes later you're dead. Y después, 5 minutos después, en el contexto del propio sueño, te mueres. Esto es, You never saw that coming. transitas en este sueño a otro, ¿no? It's just Te habías dado cuenta que esto iba a suceder, no lo habías antelado. And you're back into deep sleep. Y estás de vuelta inmerso en el sueño profundo. You are thrown into that existence. Eres entonces en este contexto arrojado hacia esa existencia. And thinking those people there will make me happy and these people make me unhappy and I hope this happened and I hope that doesn't happen and then, ooh.
pensando en este mero sueño, espero que estas personas me hagan felices, que estas personas no me hagan infeliz. Y de pronto, ¡pum!, vuelves al sueño profundo sin sueños. Mueres en ese estado. And then about 90 minutes later, Y después, unos 90 minutos después, reapareces en un nuevo sueño. oh, this is who I really am. Ah, es que me había confundido, este es el que realmente soy. Oh, and I hope you do this, and I hope you don't do that. Y de And, oh, I nuevo, hope, oh, espero que hagas esto, espero que no hagas aquello. oh, I'm about to succeed. I'm going to succeed. Estoy a punto de tener éxito. Puf, y me vuelvo a quedar dormido. We do this 5 to 7 times a night. Hacemos estos de 5 a 6 veces por noche. So sad. Tan triste. We don't even learn from our mistakes. Ni siquiera aprendemos de nuestros errores. In the second dream, do you remember who you were in the first dream? En el segundo sueño, ¿te acuerdas quién eras en el primer sueño? And in the third dream, do you learn from your mistakes in the first and second Y en dream? el tercer sueño, ¿has aprendido de tus errores en el segundo y el primer sueño? And then when you finally wake up, Y después cuando finalmente despiertas, after having been born and died 5 or 7 times, después de haber nacido y muerto 5 o 6 veces, oh, I hope you'll do this. I hope you don't. oh, Do that. espero que hagas esto, espero que no hagas aquello, And I'm going to be here for a long y time. voy a estar aquí por mucho tiempo. What's that sound? ¿A qué les suena eso? And then you're dead. Y después you te didn't see that mueres, coming. porque tampoco antelabas que esto sucediera. Little dream, big dream. Un pequeño sueño en oposición a un gran sueño. Esa es la diferencia entre el estado de vigilia y el estado del sueño. Saturated by delusion. Saturados todos por la confusión. No wonder the Buddhists feel compassion. Pues no debería de ser sorpresa para nosotros que los Budas sienten para con nosotros compasión. And the Buddhas and, the Buddhas and the Buddhas and Bodhisattvas feel so much compassion De hecho, los Budas y los Bodhisattvas sienten para nosotros tal orden de compasión that they are willing to lucidly enter the womb to be in our dream. que están dispuestos a entrar lúcidamente en un vientre para penetrar en nuestro sueño And try to help us wake up. y dentro del ámbito de ese sueño ayudarnos a despertar. And they keep on coming back. Y vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven. 14 times. 14 veces. You're not awake yet? Okay. See you Todavía next no te time. despertaste, ok, nos vemos en el siguiente sueño. Ah, So almost whenever I see His Holiness, así que casi siempre cuando tengo la oportunidad de ver a su santidad, I make a very classic request to Him. le hago una petición muy clásica. Nothing original about it. Nada original acerca de la misma, Very sincere. pero muy sincera. My request is in all Y of mi my petición lifetimes, es, en todas mis vidas, you catch me with the hook of your compassion. que puedas atraparme con el gancho de tu compasión. So some enter the womb simply because they're thrown there out of delusion. Así que algunos entran al vientre simplemente porque a la misma son arrojados por la inconsciencia, el hábito, el desconocimiento. And others enter the womb out of compassion. Y otros entran al vientre movidos por la compasión. Some are non-lucid and some are Algunos lucid. no están lúcidos, otros están lúcidos. I think that takes great courage. Yo pienso que esto requiere de gran valentía. Imagine a house, multiple stories, on fire. Imaginen una casa de múltiples pisos incendiándose. You see it's filling up with smoke, and the fire is growing and growing. It's going to be burned to the ground. Ven que se llena de humo, que se está incendiando y que pronto se convertirá meramente en ceniza en el suelo. Someone from outside Alguien de afuera, doesn't own the house, quien no es el dueño de la doesn't casa, belong in the house, no pertenece a la casa, but sees there are people inside and they don't even know the house is on fire. ve que hay personas dentro de la casa y que ni siquiera se han dado cuenta que la casa está incendiándose. So the person runs into the house. Así entonces la persona corre hacia la casa Hey, everybody, wake up. y The les house is on fire. grita a todos, oigan todos, despiértense, la casa está incendiándose. Get out now, quickly. I'll show Salgan you. ahora rápido. Here's the way out. Here's the door. Come on, I'll show you. I'll take you. Les I'll voy a take you. Get enseñar. out now. Aquí está la puerta, yo los voy a llevar, por favor, salgan ahora. He said, no, this is my house. Y los otros dicen, no, no friegues, esta es mi casa. And I'm eating. Why are you bothering Y me? yo estoy comiendo, ¿qué te pasa?
¿Por qué me molestas? I smell the smoke. I think it's food cooking. Sí, estoy oliendo el humo, pero es la comida que está siendo cocinada. And they keep on coming back into the house. Y vuelven de vuelta a la casa. And the people inside the house say, no, we're busy. We're really, really busy. Y la gente de la casa les dice, no, ahorita estamos ocupados, realmente ocupados. And they keep on coming back into Y the siguen volviendo a la casa. That's great compassion. Eso es la gran compasión. I'll end with a story. Y voy a terminar con una historia, True story. una verdadera historia. Told to me by Geshe Lapten. Una que me narró, me contó el gran Geshe Rapten. And about his personal attendant, who was a very close disciple. Una que giraba en torno a su propio asistente personal, quien era simultáneamente uno de sus discípulos más cercanos. His disciple's name was, he was also a Geshe. His Geshe name was Geshe Pemba. Y el nombre de este discípulo, que también era un Geshe, un doctor en divinidad, era Geshe Pempa. And the story is of a herder who had a cow. Y la historia es de uno de estos, pues, como He was a cow herder. He Era didn't un- own the cow. His job was to herd the cows. un arriero, ¿no? Que tenía vacas, no era el dueño de las mismas, pero el que las paseaba y las alimentaba. And one of his cows strayed away out of the herd. One of his cows strayed away, and somehow, unfortunately, fell into an open sewer, just human filth, and right up to his neck. And it was so slippery, he couldn't get out. And really having a hard time, and just covered in this filth right up to his neck. Y entonces del rebaño una de las vacas se pues separó, se distanció y desgraciadamente se resbaló hacia una especie de drenaje repleto de aguas negras, de lodo, de suciedad, la cual le llegaba hasta su cuello y bueno, pues cada vez que se movía con mayor agitación se hundía más y estaba desesperada por tratar de salir, muyendo, y al mismo tiempo pues cada vez más atrapada en esa suciedad. And the owner saw what had happened to his cow. Y el dueño vio lo que le había sucedido a su vaca, Maybe his cow was actually going to drown in this filth. dándose cuenta que su vaca se iba a ahogar en esta suciedad. And he's standing out and said, "Oh, I hope it gets out. I hope it gets out." Y bueno, Oh, I está hope so, I hope so." afuera y externa una gran aspiración, pueda salir, pueda liberarse de esta situación, pueda salvarse. And he turns to his cow herder, pull him out, pull him out. Y voltea precisamente al arriero y le dice, por favor, métete y sácala, sácala. So the cow herder standing on the edge, Así doesn't want que- to go in there. He gets hold of its tail and he tries to pull. El arriero, pues ahí en el borde de este drenaje, ¿no? De esta pira, ¿no? Toma de la cola a la vaca y la está sacando, tratándola de liberar. But the cow is very heavy. The cow herder doesn't have enough strength. Pero evidentemente la vaca es demasiado pesada y el arriero no tiene suficiente fuerza. The bottom of this sewer is all slippery, so the cow can't get any traction. Simultáneamente, pues la base de este charco o drenaje está muy resbalosa y la vaca no puede encontrar ningún punto de apoyo, So they're getting nowhere. así que no están llegando a ningún lado. In the meantime, the cow's getting really exhausted. It looks like he's about to go down and drown in filth. En el inter la vaca está cada vez cansándose más y parece ser que en cualquier momento se colapse y se ahogue en esta suciedad. And along comes Geshe Pemba, this monk, Y en el inter, pues cruza Geshe Pempa, este monje, sees the whole situation, observa la totalidad de esta circunstancia, situación. strips down, takes off his outer robes, Se quita pues todos sus hábitos, jumps into doesn't jump into, but goes right into the sewer. se arroja precisamente a este drenaje, a esta pira, Right there with the cow. conjuntamente con la vaca, And then taking the cow in his arms, y tomando a la vaca en sus manos, gets him out. la saca de ahí, And the cow is saved. y la vaca se salva. So that's the Bodhisattva. Ese es el bodhisattva. Other people wish for the cow to be free, but they're not willing to go into the sewer. Unas personas desean que la vaca pueda liberarse, pero no están dispuestas a meterse pues a esa zanja, ¿no? So when Geshe Rapten was telling the story, Y cuando Geshe Rapten nos contaba esta historia, about 1975, por ahí de 1975, small group of disciples, a un pequeño grupo de sus discípulos, and one of us asked him, uno de nosotros le preguntó, "Oh, Geshe, are we like the Bodhisattva?" Geshe le dijo, ¿somos nosotros como el bodhisattva? He said, "No. Y dijo, no,
You're the cow. Ustedes son la vaca. Laugh and cry at the same time. Así que ríanse y lloren al mismo tiempo. Good. Let's take a break and come back at 11:35. Vamos a tomar un receso y volvemos a las 11:35.